Gracias por acompañarnos en Sin Filtro con el hashtag SFRevolución. Estamos hablando hoy, tratando de hacer un ejercicio de la perspectiva histórica a la luz de la Revolución del 44, pero también de los movimientos de 2015. Quiero usar un poco la alegoría que utilizó Estuardo en el primer bloque. Saquemos ya el retrovisor del carro para ver hacia atrás y para ver por dónde debe construirse la carretera. Pero manejemos hacia adelante. Para manejar hacia adelante, en efecto. No de retroceso. No, a ver, este es también un poco el tema de la discusión de la Revolución del 44. ¿Es una reivindicación exclusivamente de la izquierda esta gesta? No necesariamente, porque Ubico perseguía parejo. Los enemigos políticos en realidad trascendían ideología. Y esa es una cuestión que yo creo que hay que tenerla bastante clara. Acuérdate que hay un libro magnífico, se llama Hombres contra Hombres, es un clásico, ¿verdad? Hombres con H y el otro hombre sin H, ¿verdad? De a quiénes se perseguía, y en realidad era el que no estaba de acuerdo y era perseguido. Pero yo sí quiero regresar al 44, que es una gran diferencia con lo que está sucediendo ahora, independientemente de la conflictividad y todo eso. Y es que, decía Felipe, en la primera ola fue clase media, en la segunda, la del 54, podría haber venido algo rural y algo campesino. Pero algo que sí tenemos que decir, y me sorprende que las ONGs indígenas no lo expresen, es que el indígena fue totalmente invisibilizado en la Revolución del 44. Es una invisibilización extrema, no existe. ¿Por qué? Porque para la izquierda la clase media, digamos, como la lógica es de clases, la clase no acepta la etnia. Etnia y clase siempre chocan. Y entonces es más fácil absorber a todos dentro, digamos, de una clase que de una etnia. Y por eso que ese concepto era muy... No existe. Esos debates son muy interesantes. De hecho, Díaz Polanco en los 60 escribiendo, ve hacia el 44 y dice, miren, allá se invisibilizó. Y así todos los que hemos visto al 44 hacia atrás y hemos investigado el denominado tema indígena, hemos visto que hay etapas, ¿verdad? La de los 20, la generación de los 20 da los cruces genéticos. La del 44 básicamente dice no hay aquí. La del 60 al final se revela y empieza a hacer que el indio, como lo decían, pero el indio para utilizarlo, para lograr la revolución, o sea, era como carne de cañón para la revolución, que da los 36 años de guerra, ¿verdad? Entonces, sí, pero el 44 es una cosa muy curiosa. El indio no existe en el 44. Pero en esta segunda generación que planteaba Philip, de que viene el gobierno de Arbenz, donde la reforma va más a lo campesino, pues se incluye mucha comunidad indígena. Vean, generalmente los procesos de reforma o revolución... Perdón, no, fue en la costa, cuidado. Fue en la costa. Sí, porque era la UFO. Y era campesino, sí, ladino, era ladino pobre en todo caso, no era indígena, cuidado. Vean, los procesos de reforma o revolución generalmente se caracterizan porque la primera generación hay una cohesión de los revolucionarios. Y básicamente esa cohesión está amparada en la destrucción del antiguo régimen. O sea, todos estamos de acuerdo que hay que romper lo que está. Cuando empieza la construcción del nuevo sistema, y esto ha pasado en todas las revoluciones, francesa, americana, mexicana, rusa, la venezolana, las que se les ocurra, se genera una fractura entre moderados y radicales, que básicamente va sobre la línea de la velocidad de las transformaciones y los beneficiarios de las transformaciones. En el caso del 44, la fractura es la que se materializa con la línea aranista versus la línea arbencista. Arana era no un contrarrevolucionario, pero era un moderado. Le decía, no mucha, bajemos la intensidad a esto, vámonos despacito, déjenme consolidar a mí las reformas de Arévalo y en una subsiguiente gobierno que ya continúe la revolución. Arbenz era de la línea, no, pues, sigamos sobre lo que hizo Arévalo, profundicemos. Yo sí creo que aquí, hoy, obviamente dijimos que esto no es revolución, pero sí un proceso de reforma. Yo sí creo que estamos viendo como esa separación entre una línea más moderada que dice, no, hombre, quedémonos solo en reformas institucionales, consolidemos y sobre eso planteemos otros modelos de reforma, versus los que dicen, no, mucha, aprovechemos la nueva política de Guatemala y barramos con todo, sistema político, sistema económico y demás. Que eran los que seguían la línea de en estas elecciones, no, en estas condiciones no queremos elecciones. Y hablemos de transformación de Estado. Es que eso ocurre siempre, siempre, como les digo.
En la Revolución Francesa fueron girondinos y jacobinos, en la rusa mencheviques y bolcheviques, en la americana la línea de Virginia versus la línea jeffersoniana, en fin, en todos los procesos revolucionarios vemos esa ruptura de qué línea tomar. Y yo siento que a mí esa ruptura me está preocupando ahorita en Guatemala, porque esa ruptura nos impide desarrollar el plan. Porque aquí es decir, bueno, deberíamos tener una hoja de ruta de cuáles son los subsiguientes cambios que hay que hacer. Esa hoja de ruta parecería que el siguiente paso en la ecuación es la reforma constitucional del sector justicia, pero ya vimos que ya hay dudas al respecto. Entonces, ahí es donde creo yo que como sociedad, aprendiendo las lecciones del pasado, deberíamos decir, bueno, no, a ver, construyamos un plan en el que haya la mayor parte de consensos y trabajemos sobre ese plan, porque ahí es donde generalmente los procesos de reforma o revolución se abortan, cuando los consensos se rompen. Y hay una cosa interesante, y aprendamos también de la revolución, digamos, de las revoluciones árabes, sobre todo de la primavera árabe. Cuidado, porque la primavera árabe, ¿en qué se tornó? En el otoño. Egipto tiene una nueva dictadura imagínate, militar, y ahora Libia está en plena guerra. Ese es el punto de cuidarnos, no tener un plan, o sea, no saber a dónde ir. El fracaso de esas élites, miren, y élites tampoco nos hagamos, élites hay en todo el mundo y en todos los campos. O sea, siempre es aquel grupo que va de avanzada, verá, como decía Kuhn, que es el que cambia paradigmas. Y los mismos que tienden, digamos, a un paradigma de alguna forma inexplicable, decía Kuhn, se van a unir. Thomas Kuhn, el físico de Harvard, ¿verdad? Y eso se unen, y lo que quieren hacer es una transformación, pero una transformación rápida que digamos que cambie e imponen un nuevo paradigma. Y así es como vamos nosotros evolucionando en el mundo. Así es como en tecnología, en todo, ¿verdad? En la ciencia y medicina, en todo vamos evolucionando. Entonces, el problema está que a veces ese cambio se da sin plan, y la resultante del plan, como en la primavera árabe, es peor de lo que tenían antes. Porque ahora, imagínate, le dieron el espacio, por ejemplo, a ISIS, le dieron el espacio a grupos que precisamente no querían, que son peores que lo que tenían. Y mira cómo estamos ahora en ese lugar. Está Rusia, están los rusos, están los mismos iraquíes, está Estados Unidos. Y entonces eso es lo que tenemos que cuidarnos. Sí cambios, pero sí tenemos que tener por lo menos un norte, una visión, un horizonte, y eso es lo que en 2015 no tuvimos. En el 44, curiosamente, malo que bueno, juzguémoslo hoy como queramos, sí había algo. Yo lo puedo criticar, pero tenían hacia algo. Y va a haber esa división, eso es normal. Que queremos que el cambio sea rojo, no que sea azul, que sea verde, no, que mejor que sea amarillo. Pero es normal. De ese consenso, ¿verdad? Llámese Moncloa, llámese acuerdos de paz, llámese como se llame. Establecemos una ruta. En una oración, conclusiones, Philip. La clave es la ruta de reformas institucionales. Tener la hoja de ruta bien definida y hacia dónde vamos. Porque yo creo que de eso es que depende el éxito o fracaso de las reformas. ¿Estuardo? Élites. La ruta sale de la visión que tengan las élites. Equivocada o correcta, no importa. Temes que parezca. Élites. Ok. Muchas gracias, Estuardo, Philip, por acompañarnos esta noche, y muchas gracias a usted por seguirnos aquí en Sin Filtro. Que tenga una muy buena noche y nos vemos el próximo viernes.